en la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús, Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Se recibe siempre con gozo, con alegría, con deseos, con muchos deseos de aprender la palabra. Escuche esto, por favor, présteme mucha atención. Todas las cosas que están escritas y que hacen registros, por ende en las Escrituras, están escritas e hicieron registros con una razón. Cada vez que yo voy a leer las Escrituras y a su vez voy a estudiarlas, yo no soy un lector de la Biblia, yo leo las Escrituras para estudiarlas. La Biblia no es un libro de lectura, la Biblia no es un magazine, la Biblia es un libro de estudios, se lee para estudiar. Y cada vez que yo leo las Escrituras, yo me centro en la razón, el por qué se escribieron y se asentaron esas cosas allí. Cuando voy con ese espíritu, pues eso es un espíritu enseñable. Y solamente a ese tipo de personas que tienen ese corazón es lo que pueden descubrir y extraer, corrijo, es a quien el Espíritu Santo le puede descubrir y abrir las grandes iluminaciones de las grandes revelaciones que están allí, los que van con ese espíritu. Nada se escribió en la Biblia sin motivos, sin objetivos, sin un fin. Nada. Dios no es un vago. Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Dios es un Dios de visión y de misión. Cristo fue un hombre de visión y de misión. Los apóstoles fueron hombres de visiones y de misiones. Pues nosotros tenemos que captar, cada vez que vamos a leer las Escrituras, el propósito, el objetivo, la razón, el por qué se escribió eso. Y captando, podemos captar los principios que están intrínsecamente, endógenamente allí. Caminarlos, vivirlos, accionarlos, ejecutarlos y formar un carácter, que es el propósito de Dios. Formar un carácter, dice que estas cosas fueron escritas para nuestro testimonio. Formar un carácter para que a causa del carácter que Dios ha logrado formar en ti, desde el punto de vista positivo, tú puedas llegar a ser una persona de confianza y Dios pueda confiar el reino en ti. Ese es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios, y yo lo entendí, yo lo agarré así, lo entendí así, el pastor lo agarró, lo entendimos. Nosotros hemos hecho un equipo donde hemos entendido que hacer cultos por hacer, hemos eliminado, erradicado, execrado, extirpado, botado de la boca de nuestros adoradores canciones que nos dimos cuenta que no ministraban, que no decían, que solamente se cantaban por cantarse, pero no había razón en lo que se cantaba, no había lógica, no había fuerza espiritual, no había verdad intrínseca y por ende el Espíritu Santo no podía alcanzar un objetivo. Decidimos, no se va a cantar más por esto, canciones que se cantaron en nuestros púlpitos, que en los tiempos a David le sirvió lo que cantó, pero que en el estado, en la dispensación en la que nosotros estamos, redimidos por la sangre de Jesús, a nosotros no nos sirve. Son canciones que no pueden hacer trascendencia a nuestros tiempos. Fueron canciones que se cantaron en casos fortuitos, pero que no pueden ser trascendencia a nosotros no nos sirve. Pero que no hacemos filtro. Hubo una razón el por qué se escribió eso en aquel tiempo, y hay una razón el por qué todavía está escrito, y la razón es que hay cosas que a mí no me sirven, y las tengo que secar, botar. Si me agarra, si me está agarrando. La tentación de Jesús tiene una razón.
O sea, no lo lea, no lo vea así por encimita, ¿no? La tentación de Jesús, y viene el Espíritu Santo, se llevó a Jesús al desierto, fue tentado, Dios, Dios, pide que se conviertan en pan, y si no pasa el hombre, lo pueden comer para la casa de Dios. Entonces leemos así, a su nombre, gloria, nos quedamos dormidos. O sea, ya leímos la Biblia, ya la leímos, entonces Dios le da un codazo a escritura al vago ese, leyó por leer, porque eso no entendió nada, eso no dijo nada. No así. Aquí vamos a estudiar, aquí vamos a dar paso por paso, vamos a ser concretos. Aunque con lo que vamos a decir no vamos a tocar sus emociones, nos cuidamos de eso, de ser gente emocionalista, de tocar las emociones, que se me paran los pelos, wow, se me pone la piel de gallina, Dios mío, oh santo, oh Dios mío, y se van en lengua. Entonces en sus casas son los mismos, en su trabajo son los mismos, son las partidas de delincuentes y sinvergüenza en la iglesia que están sentados nada más alimentando el alma y no hacen nada por el espíritu. Eso nosotros no queremos acá. ¿Estamos acá? El libro, el evangelista Mateo, en el capítulo 4, verso 1 al 10, registra: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Oído, voy a corregirlo ya lo primerito, yo ya voy a empezar a enseñar, y no es que me voy a salir del tema, está en el tema, pero voy a enseñar una verdad que está allí, e intrínseca, que es lo que la gente ha dicho, óigame, wow, gracias Espíritu. Te voy a decir una verdad, que dicha verdad se ha enseñado en toda la iglesia, pero que no es la razón por la cual se escribió esto. Y como no es la razón, pues deja de captar la razón por la cual se escribió esto. Y el diablo lo saqué de curso, o sea, le metió la mirada a otra cosa que no fue por la causa en la cual se escribió eso, y como se puso a mirar eso, pues deja de captar la verdad y deja de ser bendecido, listo. Sí, correcto. Ahora, escuche esto. ¿Cuál es la razón por la cual Jesús va al desierto? Para ayunar. Jesús se metió 40 días para la gloria de Dios en ayuno. Y resulta que Jesús no fue un hombre de ayuno. Yo no sé cómo va acá esto. El ayuno nunca formó parte de la vida devocional de Jesús. Nunca. Hasta el punto que los discípulos de Juan lo criticaban. O los fariseos y saduceos, lo criticaban y le decían: ¿por qué Juan y sus discípulos ayunan y tus discípulos no ayunan? Hasta el punto que lo llamaban comilón. ¿Cómo lo llamaban? Comilón y bebedor de vino. Hasta el punto que Jesús no criticó el ayuno, no lo criticó, pero sí criticó la forma, el carácter, el motivo errado, tergiversado, por la cual lo hacían los fariseos y los saduceos. Pero la Biblia dice que Jesús ayunó 40 días. No, ahí no hubo ayuno devocional. Desde el punto de vista que Jesús dijo: voy a meterme 40 días para la gloria de Dios. Jesús no dijo eso. Le salieron los 40 días de ayuno, por ahí lo que hubo fue abstinencia de alimentos, abstención de alimentos. No había, en el desierto no había, vaya la cuña, Arturo, no había macro, no había nada de eso. O sea, no había eso no estaba, eso no existía. Eso no existía. No estaba. Como algo así como para que Jesús decirle al Espíritu Santo, decirle al diablo que me venga a tentar a las 4 de la tarde, voy a tirarme una hamburguesa ahí en McDonald's. Eso no existía, vaya la cuña, eso no existía. ¿Por qué ayunó? Porque no había que comer. No fue un ayuno oficial. Entonces la gente toma este texto como para estudiar el ayuno que Jesús hizo, y no fue la razón por la cual se escribió esto. Ahora, ¿el ayuno tiene su lugar? Sí tiene su lugar. Porque la Biblia no dice en ninguna parte que no debes ayunar ni que debes ayunar. Simplemente hace silencio. Si tú lo haces, hazlo para Dios. Si no lo haces, no lo haces para Dios. El que come, come para Dios. El que no come para Dios. Punto. Pero no le tires en cara a la gente porque ayuna y te la das más espiritual. Porque tú ayunas. Porque como ayunas mucho, entonces eres más espiritual que todo el mundo. A mí no me dice que tú eres espiritual porque ayunas. A mí me dice que tú eres espiritual porque vives el fruto del Espíritu. Porque vives en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza. Amando, entendiendo, perdonando, no dándole a la lengua, no dándole al chisme, no dándole al brollo, bendiciendo al que te maldice, orando porque tu trae y te persigue. ¿Aló? ¿Está eso en el mensaje, maestro? Tengo que tocarlo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, específico, para ser tentado por el diablo.
Y después de haber ayunado, o sea, después de haber tenido abstinencia de alimento por 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Allí podemos ver nosotros, cuando dice el diablo, di estas piedras que se conviertan en pan, podemos ver uno de los tipos de concupiscencia activado en la vida de Jesús. Yo expliqué en Miami, estaba ministrando una palabra y yo dije, yo quiero hablar en esta noche de las concupiscencias de Jesús. Cuando dije eso se paró un hermano que estaba hacia frente, reprendo al diablo, falso maestro, se fue, pero no me dejó explicar. Porque la palabra concupiscencia es el término epitumia, que tiene que ver con todo acto desenfrenado de cualquier tipo, sea bueno o sea malo. O sea, hay concupiscencias buenas y hay concupiscencias malas. Lo que pasa es que nuestra traducción solo se lo adjudicaron a lo malo y lo bueno no me lo tomaron en cuenta. Cuando Jesús dijo, cuánto he deseado de comer con vosotros este pan, porque no lo volveré a comer hasta que esté con vosotros en el reino de mi Padre. La palabra deseado es epitumia. O sea, lo que Jesús dijo, cuántas concupiscencias tengo de comer con ustedes este pan. Cuando el que escribe dice el Espíritu Santo los anhela celosamente, la palabra anhelar es epitumia. En otras palabras, lo que dice el texto, el Espíritu Santo tiene concupiscencia de ustedes. Y eso lo voy a explicar más adelante, cómo son las concupiscencias, cómo se activan concupiscencias buenas y malas. Y digo, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, que no está así escrito. Eso es lamentable, eso me lo tradujeron, eso me lo tergiversaron. Jesús nunca dijo escrito está, Jesús dijo así lo estableció mi Padre. Punto. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces tus pies en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le digo, todo esto te daré si postrados me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Oiga esto de la tentación de Jesús, en una ocasión, voy a tomar de un poquitito de lo que dije en un tema acá, porque es importante hacerlo. No voy a extenderme hasta allá, no es el tema, pero tiene que ver con el tema, con lo que vamos a desarrollar. Yo hablé acerca de lo que es el postrer Adán. Y expliqué que el postrer es uno que viene siendo semejante al primero, siendo el segundo, no dándole lugar a un tercero. Eso lo expliqué. Expliqué que Jesús viene siendo, agárrese el término, no sé si va a sonar en el aspecto vulgar lo que voy a decir ahora, pero agárrese el término, entiéndase lo que quiero decir. Jesús pasó a ser como la revancha de Dios. Donde Dios en Adán, pastor, si yo me voy hoy, si esto la gente no entiende, usted se explica eso el jueves o el domingo. Donde Dios en Adán perdió una batalla. Corrijo, perdió la guerra. La perdió. Punto. Algo que fue decisivo y que fue determinante, porque Adán tenía la oportunidad de, al no ceder a la tentación, condenar al diablo en ese momento. Yo le enseñé que Adán era mortal porque podía morir, inmortal porque no estaba sujeto a la muerte. Si Adán no cede a la tentación, pues en ese momento Adán condena al diablo, lo juzga, lo envía al infierno y toma su mano y toma del árbol de la vida y pasa a ser eternamente inmortal. Pero el hombre cae, entra a la muerte, por ser mortal entra a la muerte, y es cuando Dios le dice, cúbreme
el huerto, no me lo dejes tomar del árbol de la vida, porque entonces pasa a ser eternamente mortal, sin esperanza ni posibilidad de ser redimido, regenerado. Dios busca a un hombre llamado Adán, a Cristo, que es el postrer Adán, Cristo, y viene a hacer, que de paso lo hizo y lo logró. Yo no sé esto cómo le va a caer, presta atención, oído. Lo logró, oído, que esto es reprendar, esto es cristología de alta crítica. Lo logró, pero que por una milésima, yo no sé si decirlo, una micra, un destello, un balbuceo, oído, casi que le falla a Dios. Casi. Porque nosotros creemos que la tentación de Jesús fue allí, cuando en el desierto. La Biblia dice que lo dejó por un lapso de tiempo. El momento más difícil para Jesús no fue acá. El momento más difícil de Jesús fue Getsemaní. Dice, ha llegado la hora de las tinieblas. La palabra hora significa el momento oportuno, específico y determinante que mi Padre le ha cedido al diablo para que venga sobre mí para evitar la cruz. Porque todo lo que el diablo le ofrece a Jesús en la tentación de lo que acabamos de leer, lo hizo para evitar la cruz. Y todo, porque aquí fueron ofertas. Y todo lo que el diablo hizo en Getsemaní lo hizo para evitar la cruz. Y la Biblia dice que Dios envió un ángel para confortar a Jesús. Y la palabra confortar significa darle ánimo a alguien que está a punto de claudicar en una misión. Confortarlo. Donde el ángel llegó y habló con Jesús. Vengo a hablar con vos, el Padre me manda a hablar con vos y te manda a decir que la única carta que él tiene eres tú. La única solución del mundo eres tú. Que él no tiene problema con arrebatarte como lo hizo con Enoc, con Elías. No tiene ningún problema. Pero el destino de la humanidad se pierde. Todo esto se pierde. Era tanto los momentos tan duros y difíciles de Jesús en Getsemaní que Jesús dijo, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. En otras palabras, si hay una forma de redimir al hombre, Señor, que no sea esta, búscala. Era tanto que los sudores eran como grandes gotas de sangre. Era tanto que por primera vez, oído, por primera vez Jesús le dice a sus discípulos que oren por él. Búsqueme usted en el transcurso de su ministerio que Jesús le dijo a sus discípulos, oren por mí. Nunca. Y es primera vez que Jesús le dice a sus discípulos, oren por mí. Cuando los consiguió durmiendo, le dijo, no han orado ni siquiera por mí una hora. Cosa que no fue fácil, pero aquí vienen cosas hermosas. Fíjese esto. El término tentación que se utilizó del griego es peirazo. Para hacer una diferencia de lo que es peirazo y doquimazo. La gente me dice, maestro, Dios prueba, sí prueba, pero con el doquimazo. ¿Qué es un doquimazo? Un doquimazo es la prueba que viene con la finalidad de hacerte ver la falta de madurez que tienes en el área donde se te está probando. Doquimazo, es un término, es una prueba que viene de parte de Dios. Dios nunca prueba con el mal, nunca prueba con el pecado, nunca Dios prueba con la enfermedad, nunca Dios hace eso, nunca lo hace. Dios no va a probarte con aquello que está en contra de lo que Él es, con aquello que está en contra de lo que Él ha dicho, con aquello que está en contra de lo que Él ha hecho. Nunca lo va a hacer. Tampoco Dios te va a probar para conocerte. Eso es que, hermano, Dios me está probando. Dios me está probando, hermano. Dios me está probando. Hermano, ¿y para qué lo prueba? Porque Él quiere conocerme. No, es que Él te conoce. Desde el vientre de tu madre no habías nacido cuando Dios sabía quién tú eras. ¿Aló? Dios no te prueba para conocerte. Dios te prueba para que vos te conozcáis la falta de madurez que tienes en el área donde se te está probando. Y al conocer esa falta de madurez puedas madurar, formar un carácter, ser aprobado para una tarea específica y determinante. Pero conócete. Porque hay tres seres en este mundo que usted no puede engañar. Ni al diablo, ni a Dios, ni a su propia conciencia. Usted sabe como Dios sabe que el diablo sabe que usted tiene que madurar. ¿Aló? Diga, ay. El término tentación se utiliza en el griego espeirazo, que indica inducirte al mal. ¿Ve? Que es todo lo contrario al doquimazo. Doquimazo no te conduce al mal, peirazo sí. Que indica conducirte al mal y presentarte ofertas de cualquier índole. Óigame ese término índole, con el fin de sacarte del propósito de Dios. Esto indica
que no solo lo malo se puede considerar tentación, que aún lo bueno puede ser una tentación eficaz para sacarte de la voluntad de Dios. Como Satanás, sutil, se viste como ángel de luz. Cómo Satanás te puede presentar lo bueno en contraste a lo malo para sacarte de la voluntad de Dios. Porque tú puedes caracterizar la tentación en parte por la naturaleza. Si lo que te ofrecen es malo, entonces tú inmediatamente dices, eso es del diablo. Pero si lo que te ofrecen es bueno, lo agarras porque crees que es de Dios. Y sin embargo hay cosas que el diablo te presenta que son buenas y te saca la voluntad de Dios. ¿Cómo el diablo puede usar la obra de Dios para sacarte la voluntad de Dios? ¿Cómo el diablo puede usar la Biblia para tentarte sacarte la voluntad de Dios? ¿Ustedes están acá? La tentación de parte de Satanás para Jesús fue tan determinante, pero tan determinante, que el mismo Espíritu Santo lo condujo al desierto para ser tentado. Ahora miren lo que viene. El único ser humano que Dios puso en tentación fue Jesús, para no hacerlo contigo. Todo lo que Dios hizo con Jesús, lo hizo para no hacerlo contigo. El único ser humano que Dios se enfermó fue Jesús, para no hacerlo contigo. El único ser humano que Dios puso en maldición fue Jesús, para no hacerlo contigo. Todo lo que Dios hizo con Jesús, no lo va a hacer contigo. Lo hizo para no hacerlo contigo. Por eso es una herejía, una apostasía, y todo lo que termina en I, el que tú te pongas a creer de que todo lo malo que te está viniendo viene de parte de Dios. Por lo malo que tú te portas. Déjeme decirle una cosa, señores, yo no sé cómo le voy a caer esto. No hay nada que usted pueda hacer bueno para que Dios le ame más, y no hay nada que usted pueda hacer malo para que Dios le ame menos. Haga lo que haga, Dios le ama igual. Alabanza al nombre del Señor. ¿Aló? Haga lo que haga, Dios le ama igual. Eso lo digo por los evangélicos que están asustados. Y se imaginan que Dios está afuera con un hacha para arrancarle la cabeza a los evangélicos que se descarren, y está con una bolsa llena de sida para pegarle el sida a todos los evangélicos que se vayan al mundo. Imagínate, ¿quién se descarría así? Nadie. La tentación de parte de Satanás para con Jesús fue tan determinante que el mismo Espíritu Santo lo condujo al desierto para ser tentado. El único ser humano que Dios puso en tentación fue Jesús, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie con el mal, según el Salmo 1:13. ¿Podía Jesús pecar? Es la pregunta. Maestro, ¿podía Jesús pecar? ¿Podía Jesús ceder a la tentación? ¿Podía Jesús hacerlo? ¿Ceder Jesús a la tentación? ¿Podía? ¿Era inmune Jesús a la tentación, sí o no? Si Jesús es inmune a la tentación y está exento de la posibilidad de pecar, entonces de más está la tentación. Jesús estaba inmune en cuanto al estado de pecado que entrase a su espíritu, pero no en cuanto a la tentación. El simple hecho de que el diablo haya tentado a Jesús es porque tenía la posibilidad de pecar y corromperse en el alma. Por esta causa la tentación de Jesús se conoce como un estado probatorio. Jesús no podía comenzar su ministerio en plenitud si primero no vence a una forma parcial al diablo. Digo una forma parcial porque lo venció totalmente es cuando vence la muerte. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que Jesús no tuvo la asistencia. Páreme bien atención a esto. Señores, en la tentación, en la tentación usted tiene la asistencia del Espíritu. Esto fue algo tan tremendo que el Espíritu Santo toma a Jesús y lo pone en las manos del diablo, pero el Espíritu Santo tiene que retroceder y no intervenir en la tentación. El Espíritu Santo no podía asesorar a Jesús porque Adán no fue asesorado por Dios. Solo se le dio una palabra. Solo a Adán se le dio una palabra. Y por esa palabra él tenía que tener dominio de todas las cosas. Suscitar, crear, formar, dominar.
¿Usted no se da cuenta de algo, pastor? Que usted lee el libro de Génesis, en la creación, y en los 5 primeros días de la creación, Dios habla con la naturaleza. Dios le habla a la naturaleza. Produzcan, háganse, créanse, multiplíquense. Gracias, pastor. ¿Con quién habla Dios? Con la naturaleza. Pero al 6º día habló fue ¿con quién? Con el hombre. ¿Usted no se da cuenta que después que Dios habla con el hombre, Dios no habla más con la naturaleza? Porque el encargado de tomar dominio sobre la naturaleza es el hombre. O sea, no esperes que yo le diga a la tierra, no esperes que yo dé orden. Por eso es que hay un Josué que ora por un sol y se detuvo. Por eso es que hay un Elías que ora para que llueve y no llueve, para que llueve, para que no llueve, llueve, para que llueve, llueva. Por eso es que tú ves a los profetas que tomaron dominio. Le hablaron a la naturaleza y la naturaleza obedeció. Tocó el mar y se abrió. Tocó el mar con la vara y se hizo sangre. Porque eres tú el que tienes que tener dominio sobre la naturaleza. No esperes que Dios haga lo que tú tienes que hacer. Soy yo el que le digo a la enfermedad, te vas. Soy yo el que le digo a los tsunamis, se van. Cuando Dios le habla a la gente de un tsunami, y Dios habla de un terremoto, y Dios habla de un maremoto, y Dios advierte el peligro que viene, no es para que te resignes a Él, sino para que reprendas, para que ates, como el que tiene dominio sobre la naturaleza, para que eso no venga en el nombre de Jesús. Lo detenemos, lo paramos, lo paralizamos. Nosotros hablamos a la naturaleza y ella se tiene que sujetar en el nombre de Jesús. ¿Aló? O sea, ¿qué es lo que Dios está levantando en estos tiempos? Yo no sé cómo le va a caer esto. Pero esto que le voy a decir se prestó para tergiversar una verdad, pero que no se entendió cuando se dijo la verdad. Jesús dijo, dioses sois en la tierra. Dioses sois en la tierra. Jesús dijo, yo soy la luz de él mientras estoy en el mundo. Cuando me vaya, usted será la luz del mundo. ¡Aló! ¡Ay! Ustedes son la sal de la tierra. Muévanse, vamos, hagan algo. No es posible que la enfermedad y los problemas y el divorcio y la tentación y todo lo que venga esté arremetiendo en contra de la iglesia, una iglesia arrinconada por allá con poder, con dominio, con autoridad, con fuerza y con señorío. No. Ejemplo les he dado para que como yo hago, ustedes también hagan, dice Jesús. Si yo vencí el diablo en la tentación, ustedes lo pueden vencer. Si yo vencí el diablo en el Getsemaní, ustedes también lo pueden vencer. El problema está en que nosotros estamos más interesados en las ofertas que nos ofrece un mundo que en el mismo Dios. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que Jesús no tuvo la asistencia del Espíritu Santo. Pastor, nosotros la tenemos. El Espíritu Santo tuvo que dejarlo solo. Jesús es el postrer Adán. Si el Espíritu Santo auxilia a Adán, no auxilió a Adán, tampoco pudo hacerlo con Jesús. La única arma de defensa que Jesús tenía era la fe en la palabra. Más nada. La fe en la palabra. Lo otro que hay que tomar en cuenta, presta atención, en el aspecto del caso es que Dios no puso límites a Satanás durante la tentación. ¿Se da cuenta usted que con Job puso límites? ¿Se da cuenta usted que con Pedro hubo límites porque yo estoy intercediendo por ti? ¿Se da cuenta que la Biblia dice que el diablo no puede tentarnos más de lo que nosotros podamos resistir? Quiere decir que si el diablo no me puede tentar más de lo que yo puedo resistir, esto quiere decir que si 1000 tentaciones vienen a mí, 1000 yo puedo resistir, porque Dios se va a encargar de que el diablo no me tiente más de lo que yo pueda resistir. El problema no es que no pude, es que no quise, porque soy un sinvergüenza que me gusta la cosa. ¿Aló? Pero yo puedo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo. Yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr. No vendrá tentación que sea sobrehumana. Eso de que, hermano, yo pequé porque soy humano y Cristo era que de hierro colado.
¿Aló? ¿De qué era Cristo? ¿De hierro colado? ¿Era de hierro? ¿Era Terminator? ¿Quién era Jesús? Un hombre de carne y hueso. Un hombre que era mortal e inmortal. Un hombre que pudo fallar pero que no falló. Un hombre con sangre en sus venas, con sentimientos, que se podía herir, que lloraba, que gemía, que hacía todas sus necesidades fisiológicas como usted y yo lo hacemos. Que dormía, que sentía hambre, le dolía la traición de la gente, lloraba por la gente cuando estaban desamparadas. Ese era Jesús, igual que usted. ¿Pero qué le dijo Dios al diablo? Reviéntalo. Reviéntalo. Vente con todas las fuerzas que pueda tener. ¿Sabe qué dijo el diablo? Bueno, si en el huerto del Edén vencía a dos, uno es más fácil para mí, pero se estrelló. Se estrelló porque este uno no es igual a aquel. Aló, aunque siendo igual no se dio como aquel se dio. En Lucas 22:53 Jesús dijo en el momento que iba a ser arrestado, ¿sabe qué dice Jesús? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Esta es la hora de la potestad de las tinieblas. Por lo que quiso decir, por ahora estoy bajo el dominio y las tinieblas de Satanás, en cuanto a la tentación se refiere. Ya tenemos al tentador. Vamos a estudiar el ataque de la tentación. Vamos a estudiar el ataque de la tentación para que usted vea. A continuación vamos a estudiar el objetivo central de la tentación y el carácter de ella. Debemos tomar en cuenta que la tentación fue dirigida única y exclusivamente a la persona humana de Jesús. Señores, no me pierda el hilo, no se me vaya en el hilo. Présteme mucha atención que esto es un estudio preciso, conciso y detallado. Estamos usando una hilación de pensamientos para no perderse. Tome en cuenta que lo único que fue tentado fue única y exclusivamente la persona de Jesús, lo humano. Por lo que consta que la divinidad no tenía que participar de ella bajo ningún aspecto. No tenía. Escuche. Recordemos que a quien el diablo tentó en el huerto del Edén fue un hombre. No fue a Dios. Por consiguiente tenía que ser un hombre en un postrer estado quien fuese tentado y soportase la tentación como hombre, que es Jesús. Y la carta de los Hebreos dice, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por eso dije algo. La gente dice, bueno, es que Briceño dice cosas que se van como al borde de la locura, hermano, en el momento que las dice, pero cuando tú las piensas en frío, ¡ping!, entras en la verdad. El único, mire, ni Dios, eso es tremendo, ni Dios, mire, hay áreas en las que Dios no me puede entender. Maestro, pero es que Dios todo lo sabe. No. Hay áreas en las que Dios a mí no me puede entender. No me puede entender. Dirá, como dice usted, los amigos los colombianos, ¿cómo así? ¿Cómo así? No me puede entender. En un supuesto negado que yo caigo, fallé. Siempre utilizo la hermana Petra, caí con la hermana Petra, en un supuesto negado. Si hay una Petra que está aquí, no es con usted. Caí con la hermana Petra, fallé. Le llego a Dios, Señor, vengo a ti. Dice Dios, dime, hijo, vengo a hablar con vos. Dice Dios, dime. Usted ve, no, que yo caí. Dice Dios, yo lo sé. Es más, antes de hacer el mundo, ya sabía que ibas a caer.
Vos sabés que no, que yo caí, ¿no? Y vos te acuerdas de la hermana Petra. Dice Dios, sí, también la conozco. Bueno, ella entró en mi cuarto y empezó a hacerme un street treat. Y empezó a quitarse la ropa, señor, y yo empecé a verla. Y me sentí mal como hombre. Vos sabés, ¿no? Que empecé a sentir y caí, señor. Yo sé que vos me entendéis. Lo duro, señor, que es lo que una mujer se te desnude y que una mujer te haga tri-tri. Yo sé que vos sabéis lo duro que es eso. Yo sé que vos me entendéis. Dice Dios, no, yo no te entiendo. Porque a mí ninguna mujer se me ha desnudado. Nadie me ha hecho tri-tri. Yo soy un Dios, que soy un espíritu con un alma, por eso no lo entiendo. Pero déjame buscarte uno, déjame llamarte uno que pasó por lo que tú estás pasando, que te puede entender y que venció esa tentación y que te puede entender y te puede socorrer en el momento de la caída. Jesús, ven acá. ¡Yes! ¡Aló! ¡A su nombre! Entonces viene Jesús. ¿Qué pasó, papá? Me habla de street treat de la hermana Petra que se desnudó, que se quitó la mano. Yo eso no entiendo nada. Vamos a hacer una cosa, Jesús, dice, dime, papá, habla tú con él como hombre y después hablas conmigo como Dios. ¡Aló! ¡Ay! Pero si no pasa por aquí no te entiende. Ya hay una razón, pues bueno, si eso es así, entonces vamos a pecar para que me entienda toda la vida. No estamos hablando de eso, estamos hablando de gente que se han sumergido en el pecado y se han abandonado en el pecado porque se sienten desprovistos del amor de Dios y ya les da pena llegarle a Dios y ya no quieren ni siquiera acercarse a Dios porque tanto lo que me he descarriado y me he reconciliado y me he descarriado y me he reconciliado que ya cada vez que me reconcilio ni los ángeles se gozan ya. ¡Aló! Bendito sea Jehová. Mire, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pastor. Wow. Sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecar. ¿Uno que fue tentado en qué? Dígalo, ¿en qué? Todo. ¿Sintió Jesús alguna vez el deseo de estar con una mujer? Vamos a estar claros, vamos a hablar, hermano. ¿Usted lo ha sentido? ¿Y yo lo he sentido? ¿O nosotros somos mejores que Jesús? Si dice que fue tentado en todo, ¿es qué? En todo. ¿Tuvo Jesús momentos de erección? ¿Aló? 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 Porque Jesús dice, hay tres tipos de eunucos. El que nace, ese es el que no tiene deseo sexual. No estamos hablando de que es homosexual. No, simplemente ni para allá ni para acá. Nada. No siente nada, no tiene nada, no nació así. Líbreme Jehová. Porque la gente dice, maestro, adulterar es malo. No, malo no. ¿Qué va a ser malo? Si fuera malo nadie lo hiciera. Malas son las consecuencias. ¿Aló? Ese nació siendo eunuco, no siente nada. Tenemos el otro. ¿Cuál es el otro? El que los hombres hacen. ¿Sabe cuál es ese? El que castran. Ese es el que le quitaban sus órganos sexuales, su miembro viril, todo para cuidar doncellas en los palacios y evitar violaciones. Y Jesús dice, oiga lo que dice Jesús, y tienes el tercer eunuco. ¿Sabe cuál es el que se hace por el reino? ¿Sabe cuál es el que se hace por el reino? El que se hace por el reino es el que le dan deseos,
pero lo reprime. El que siente el deseo, pero dice que no. ¿Porque era pecado que Jesús tuviera una mujer? Como esposa, no. Pero el principio no era ese. Dice que su generación no será contada. No vino eso no es lo de él, pero no está malo. Pablo dijo, no es problema que yo tenga una mujer, una hermana como esposa, dice Pablo, para nada. Fue tentado conforme a mi semejanza. Partiendo de este principio podemos observar que lo que fue sometido a la prueba fue la humanidad y no la divinidad. Y de esta forma podemos tener mayor comprensión de la tentación en su primera etapa. Yo voy paso a paso, porque olvídese que aquí tenemos un hombre que le puede continuar esto igualito. Yo no puedo, le entrego el cartón a él. Él sabe hacer el trabajo igual que yo. Quédese tranquilo. Tranquilo. Déme tiempo. Mateo dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. ¿Por qué? Es allí donde tenemos que usted entre, Señor, que usted no me lea Biblia, sino que usted estudie. ¿Por qué pan? ¿Por qué di? ¿Por qué el imperativo? El término di, que aparece en el pasaje, denota la capacidad que tenía Jesús en su divinidad para crear las cosas solo con una palabra. Para que me agarré, una verdad para que me agarré. El primer milagro que Jesús hizo, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? No. Eso no lo hizo Jesús. Eso lo hizo fue el Verbo. ¿No? Ese milagro no lo hizo Jesús como él, por la fe en la palabra, por el Espíritu que estaba en él. No. Ya el Espíritu estaba en él, ya había sido tentado y vino del desierto. Y le dice, mujer, ¿por qué no le dice madre? Le dice, mujer. Está hablando el Verbo. Como en la cruz, mujer, ella es tu hijo. Se acaba la relación. Mujer. No madre, porque el Verbo no tiene madre. Eso es como decir María, la madre de Dios. No. María es la madre de Jesús, pero no de Dios. Dios no tiene madre. Mujer, mi hora no ha llegado. Pero pon tinas, llénalas. Cuando las llenaron, se convirtió el agua en vino. Es un milagro creativo. ¿Quién hizo ese milagro? El Verbo en la persona de Jesús. Y otro de los milagros que hizo el Verbo en la persona de Jesús fue mantener el cuerpo de Jesús en la tumba. Porque cuando Jesús fue al infierno fue el espíritu con el alma, pero el cuerpo se quedó en la tumba. Para que ese cuerpo no se pudriera o entrar en un estado de putrefacción, tuvo que el Verbo quedarse en el cuerpo para mantener el cuerpo. Diga, ay. ¿Podía Jesús convertir las piedras en pan, pastor? Sí. ¿Cómo qué? ¿Cómo? Porque es que yo quiero que me agarre, Agárreme. La idea del diablo no solamente es tentar a Jesús. La idea del diablo es que el Verbo forme parte de la tentación. Y se quebranta el principio bíblico que dice que Dios no puede ser tentado. Porque Jesús no podía convertir las piedras en pan, como ser humano no podía porque el Espíritu no estaba en él. No estaba el Espíritu en él. De modo que el diablo lo que está es tratando de llevarse dos pájaros con una piedra, con un solo tiro, que tentando a Jesús, diciéndole que convierte las piedras en pan, Jesús en su orgullo,
le daba lugar a la persona del verbo que estaba en él, quien hace las piedras del pan, es el verbo, y el diablo se lleva 2 pájaros con un solo tiro. ¿Por qué? Porque el verbo toma para sí la tentación cuando no fue tentado. Pero el diablo no podía tentar al verbo directamente, porque el principio dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Como Dios no puede ser tentado por el mal, el diablo tiene que respetar ese principio. ¿Qué hace el diablo? Yo voy a agarrar una cosa. Como cuando juegan el pool, como juegan el pool, el verbo está allá, la pelotica roja está allá, el verbo, la azul es Cristo y la blanca es la tentación. Voy a hacer algo, le tiro ¡pau! Al azul, ¡pum! La azul me tira para la roja, ¡pau! Me agarra la roja y lo entran en el hueco. Es lo que el diablo quería. Por eso es que la tentación no la puedes ver así como meramente humana solamente. Pero se equivocó. ¿Aló? Se equivocó. ¿Aló? ¿Aló? Se equivocó. Porque allí mismo cuando el diablo le lanza la tentación a Jesús, di esta piedra que se convierta en pan, Jesús dijo, no chico, no me probar con eso. No. ¿Aló? Denle un aplauso a Jesús. Sutil. Satanás es sutil, es un desgraciado, él sabe lo que está haciendo. Usted sabía que si Jesús convierte las piedras en pan, se pierde el verbo. Se pierde el verbo. Se destruye la divinidad. En cuanto una parte de ella se va. O sea que no lo vea fácil como muchos lo ven. El término di, que aparece en el pasaje, denota la capacidad que tenía Jesús en su divinidad para crear las cosas solo con una palabra. Al analizar el libro de Génesis, cuando relata la creación, aparecen los imperativos: sean, hayan, júntense, descúbranse, produzcan, hagamos. Denota al gran yo soy la responsabilidad de dictaminar la palabra para que haya formación y creación de las cosas. Estos imperativos Jesús los podía usar. Solo basta que Jesús en su divinidad dijera la palabra y las piedras se convierten en pan. Este es el objetivo de Satanás, hacer que Jesús apelara a su divinidad. Si Cristo emplea su poder divino de creación para satisfacer sus propias necesidades humanas, hubiera sido lo mismo que olvidar la esfera de las limitaciones humanas, en la cual por designio de Dios él tenía que pasar. ¿Aló? Y en el cual él tenía que mantenerse. De no ser así, Jesús hubiera atendido de manera sobrenatural sus necesidades humanas, y en el área de la tentación, pastor, óigame, no hubiera sido semejante a los hombres y hubiese perdido el derecho de ser el representante de ellos, porque cuando llegues a hablar con Dios, Dios busca a Cristo y Cristo dice, tampoco puedo entenderlo porque no pasé por allí. Todo lo hice apelando a la divinidad. Entonces usted no tiene un sumo sacerdote. Entonces usted no tiene alguien que se compadezca de usted. Entonces usted no tiene un mediador. Entonces usted no tiene quien le pueda entender. ¿Por qué? Porque Jesús libró la tentación como verbo, no como hombre. ¿Sí me entiende la gente, pastor? ¿Sí? Esto es más de lo que me enseñaron, más. Por eso Jesús me dice, pero si yo pude, ¿por qué tú no? Porque si yo pude, ¿por qué tú no? Tú tienes que ser los peros de este mundo. Dice la Biblia que se corrompió toda la tierra, toda. Y todos se fueron a sus placeres y a sus concupiscencias y a sus deleites. Todos. Pero, hubo un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios.
Y por la fe en la obediencia condenó a un mundo y salvó a su familia. ¿Quién es ese? Noé. Pero hoy uno. En Caracas la gente se corrompe, pero hay una iglesia que no lo está haciendo, que es Camino al Cielo. Porque Moisés no quiso disfrutar de los placeres temporales. No quiso llamar, mira la tentación, esto es acérrimo, hermano, y arrésimo la tentación de este hombre. Dice que no quiso llamarse, no quiso el llamarse, el ser el hijo de la hija del faraón. Pastor, mira lo que viene. Me lo da el Espíritu ahora. Oiga esto. Sino que rehusó gozar de los placeres temporales, porque puso su mirada, su esperanza, su fe en el vituperio y el sufrimiento de Cristo, que por cuyo vituperio y que por cuyo sufrimiento obtendría el galardón. Me dice el Espíritu, ¿lo agarraste? Y yo, háblame, detallame, Espíritu Santo. Si Moisés puso su mirada en Cristo cuando no existía, y no puso su mirada en los placeres temporales del mundo, porque usted hace lo contrario, teniendo a Jesús sentado a la diestra del Padre, y estando ustedes con ellos, lo dejan de mirar a Él para mirar al mundo. ¡Aló! Señores, no quiso. Papá, no quiso mirar, no quiso. Lo que Moisés abandonó no fue cualquier cosa. Por el vituperio de Cristo, sin existir Cristo. Tenían sus esperanzas 700 años después de un galardón que vendría a través del sufrimiento de Jesús. Puso sus esperanzas en eso. ¿Cuánto más nosotros más que tenemos a Jesús sentado a la diestra del Padre, que somos redimidos, que somos lavados por la sangre? ¿Por qué nos interesa tanto más lo del mundo que Cristo mismo? ¿Por qué? Soy yo el que decido si sirvo o no sirvo. Soy yo, Moisés digo, yo nací en Egipto, pero no soy de Egipto. Renuncio a Egipto, me salgo de Egipto, me voy a Egipto. Yo soy el que decido quién soy para Dios. Yo soy el que decido si soy la diferencia del mundo. Yo soy si decido si yo soy el hombre o la mujer que Dios va a confiar en mí para colocar en mí los valores del reino, para cambiar estas cosas, para establecer el reino. Yo soy si decido si la tentación la utilizo como un escalón para subir o para sumergirme. Porque cada vez que el diablo me tienta es una oportunidad que me está dando para crecer. Yo soy el que decido. ¿Pudo Jesús? Tú también puedes. Mi hermano, si pudo Jesús, que no tuvo límites, ¿cuánto más que Dios puso límite al diablo? Si pudo Jesús, que no fue asistido por el Espíritu, ¿cuánto más que tienes al Espíritu? Con la vida de Jesús, con la justicia de Jesús, sentado a la diestra del Padre. Señores, sí podemos. Yo le estoy hablando a usted de quien ha pasado por todas estas cosas. Yo le estoy hablando a usted, señores, del tipo de persona, mírenme acá, el tipo de persona que ha resistido los momentos difíciles de tentación. Y quizá me estoy abriendo, ¿sabe por qué? Me estoy abriendo, me voy a abrir. ¿Sabe por qué? Porque qué cosa tan bonita le suena al maestro lo que está diciendo, pero no está pasando por donde yo pasé. Porque le suena bonito.
Pero si lo agarrara la demonia aquella que se me presentó a mí, la diablo aquella, lo espedaza la tigresa esa, la caimán. No me hables así, porque yo vengo de allí. No me hables así, porque yo vengo, señores, y delante de mi Dios te lo estoy diciendo. No es pecado y no es. Óigame, Dios sabe que es testigo lo que te estoy diciendo. Yo sé lo que es entrar a una habitación con una mujer. Y esto lo sabe mi esposa. Y lo sabe mi pastor. Lo que es ella meterse al baño, a bañarse y yo esperándola en la cama. Y cuando sale digo, vámonos. Pero papi, vámonos. ¿Qué? Nos vamos. ¿Y qué pasó? No puedo. ¿Mi alma quería? Sí. Yo quería. A ver, aló, ¿quién dice que no? Yo quería. Ajá. Pero prefiero a Cristo que a Egipto. Prefiero el galardón que la condenación. No. Vístete. Bella, hermosa, con unas curvas. No con despeñadero, con curvas, hermano. Con unas curvitas. Una niña de 32 años o un viejo de 50 años, de 49 años. ¿Qué usted cree que yo pude haber hecho? Me acuerdo cuando yo fui a México, pastor. Estaba en la habitación, 12 de la noche. ¡Tilín! Sonó el timbre. Y vieron por el visor una niña, pelo enroscado, straple, un pincel aquí en el ombligo, una falda bordada, minifalda, unas botas hasta aquí. Y abro la puerta con la cadenita, disculpe. ¿Ah? No era un homosexual, pastor, no. Transformista. ¿Qué dijiste? Que el ojo mágico era rectangular. Ah, ya. Ah, no. Es que yo abro la puerta y le dejo la cadenita puesta, ¿no? Me quedo mirando y digo, ¿qué desea, señorita? Me dice, servicio de habitación. Y yo, ¿cómo? Servicio de habitación. No entiendo, señorita. ¿Usted es el señor Briceño? Y sí. Usted está hospedado en una suite presidencial, señor. Yo sé. Yo soy la dama de compañía que el hotel le cede para que pase la noche con usted. Quita la cadenita. Y la abrí, y la miré, y la observé de pies a cabeza. México, me la quedo mirando. Jalisco. No, hermano. Pastor, me la quedo mirando. ¿Usted cree que no me dieron ganas? ¿Quién me ve? Dios me perdona. No tiene problemas con eso. Pero ¿dónde está el hombre en el cual Dios quiere seguir confiando? ¿Aló? ¿Dónde está el hombre que no lo va a vender en ninguna circunstancia? ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde está el hombre que entiende que eso es placentero, temporal? ¿Dónde está el hombre? ¿Sabe el hombre que tuvo todas las mujeres del mundo, toda la fama del mundo y todo el dinero del mundo? Que Salomón dijo, ahora entiendo que todo en la vida es vanidad, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Que nada de lo que hizo me satisfizo, me llenó, nada, me dejó vacío. Porque el pecado y el diablo solamente dejan un vacío en el hombre que Cristo solamente puede llenar. Degradan la vida de los hombres, dejando un vacío que solamente Cristo puede llenar. Nadie más puede llenar eso. Me la quedé mirando. Y aprendí algo de Dios y de Pablo. ¿Sabe qué? Pablo dijo, usted resiste al diablo y el diablo huye de usted. Pero usted huya de la tentación, no resista la tentación. Usted no va a poder con la fornicación. Usted no va a poder. Pablo dice, huye de la fornicación. Es que no vas a poder, no te pongas a resistirlo, no lo vas a poder resistir, tienes que huir. Usted huye del diablo, usted resiste al diablo y el diablo huye de usted, pero usted huye de la fornicación. No se quede parado ahí observando las cosas, porque usted va a caer. Y le dije, no. No. Tú sabes, el no del espíritu. Porque hay un no que dice con el espíritu. Hay un arrepentimiento del espíritu. Hay un no que viene como producto del espíritu.
Y hay un arrepentimiento que viene producto como el alma. El arrepentimiento del espíritu es el que dice que no para no hacerlo. Y el arrepentimiento del alma es el que dice, hasta que me llegue oportunidad tuve y la peleé. ¿Aló? ¿Cuántos están acá? Dije no. Pero tuve que librar mi propia batalla primero. Libré mi batalla con yo y yo. Yo con yo. Libré la batalla. Yo libré, empecé ahí mismo, luché. Dije, no lo voy a hacer. Batalla, alma, sujétate. Bendice alma mía Jehová. Él es el que llena, el que te corona de bienes, el que te corona de favores. Él es el que rescata de hoyo tu vida. Él es el que te bendice. Ama. Ahora mismo, alma, sujétate. Alma, sujétate ahora. Sujétate. Le digan, no. Yo soy sacerdote cristiano. Ay, Señor, usted es sacerdote. Sí. Y no voy a pecar. Con el espíritu. Y el alma hacía, yo sujétate. Sujétate, alma. Sujétate. Y ve cuando yo, no, vete. Cuando la muchacha dice, ay Señor, perdón que usted es sacerdote. Cuando fue caminando por el pasillo, hacía con la falda, hacía chuki, 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 chuki. Y meneaba aquel cuerpo que me quedé mirándolo. Y me dieron ganas de decirle, vuelve a la pelea, Satanás. No huya, cobarde, vuelve a la pelea. ¡Aló! Solo mi gente que trabajan conmigo son testigos de las tentaciones, de los mensajes, de todo que no te envían. Pero mejor es el galardón. Mejor es lo que viene. Mejor es la bendición. Mejor es Cristo. Y nos vamos con este pensamiento. Mire, por otra parte, si observamos bien el carácter y el propósito de la tentación en su primera etapa, vemos que la tentación se libró por la humildad y estado de humillación de Jesús, que pudiendo acudir a su divinidad, a lo cual fue instado, no tomó en cuenta ese recurso, sino que en su perfecta humanidad pudo soportar la tentación como hombre, usando como recursos la fe en la palabra de Dios. De ahí nace la respuesta de Jesús. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hombres, y la otra parte se la va a dar el pastor, hombres que vendieron su primogenitura por un plato de lentejas. Hombres que vendieron el propósito de Dios por un momento de pecado. A mí me dijo un hermano, maestro, yo no voy a perder todo por 5 minutos de plaza. Digo, 5 minutos, está bien mal, le dije yo. Va a tener que ir al sexólogo, porque 5 minutos está bien mal. Claro, yo entendí lo que me quiso decir. ¿Aló? No lo vamos a hacer. Dios necesita confiar en usted. Lo importante no es tanto cuánto usted confía en Dios, sino cuánto Dios puede confiar en usted. Y repito, la tentación no es algo que vino, la resististe y se fue y no vino más. Esto es una batalla, una lucha, cuerpo a cuerpo, tiempo a tiempo, hasta que te mueras. Tú vas a ser tentado por el diablo. Porque lo de él, hermano,
Satanás no come de físico, Satanás come de daño. Lo de él es tirarte a tierra. Él sabe el daño que le estás haciendo, el daño que le estás produciendo. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido con esta palabra, comunícate a los teléfonos 0424-645-7043 y 0416-860-7602 y escríbenos al email josebriceno77@hotmail.com y a la www.reformatv.net. Que solamente se cantaban por cantarse, pero no había razón en lo que se cantaba, no había lógica, no había fuerza espiritual, no había verdad intrínseca y por ende el Espíritu Santo no podía alcanzar un objetivo. Decidimos, no se va a cantar más por esto, canciones que se cantaron en nuestros púlpitos, que en los tiempos a David le sirvió lo que cantó, pero que en el estado, en la dispensación en la que nosotros estamos, redimidos por la sangre de Jesús, a nosotros no nos sirve. Son canciones que no pueden hacer trascendencia a nuestros tiempos. Fueron canciones que se cantaron en casos fortuitos, pero que no pueden ser trascendencia a nosotros no nos sirve. Pero que no hacemos filtro. Hubo una razón el por qué se escribió eso en aquel tiempo, y hay una razón el por qué todavía está escrito, y la razón es que hay cosas que a mí no me sirven, y las tengo que secar, botar. Si me agarra, si me está agarrando. La tentación de Jesús tiene una razón. O sea, no lo lea, no lo vea así por encimita, ¿no? La tentación de Jesús, y viene el Espíritu Santo, se llevó a Jesús al desierto, fue tentado, Dios pide que se conviertan en pan, y si no pasa el hombre, lo pasa para la casa de Dios. Entonces leemos así, a su nombre gloria, nos quedamos dormidos. O sea, ya leímos la Biblia, ya la leímos, entonces Dios le da un codazo a escritura al vago ese, leyó por leer, porque eso no entendió nada, eso no dijo nada. No así. Aquí vamos a estudiar, aquí vamos a dar paso por paso, vamos a ser concretos. Aunque con lo que vamos a decir no vamos a tocar sus emociones, nos cuidamos de eso, de ser gente emocionalista, de tocar las emociones, que se me paran los pelos, wow, se me pone la piel de gallina, Dios mío, oh santo, oh Dios mío, y se van en lengua. Entonces en sus casas son los mismos, en su trabajo son los mismos, son una partida de delincuentes y sinvergüenza en la iglesia que están sentados nada más alimentando el alma y no hacen nada por el espíritu. Eso nosotros no queremos acá. ¿Estamos acá? El evangelista Mateo, en el capítulo 4, verso 1 al 10, registra: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Oído, voy a corregirlo ya lo primerito, yo ya voy a empezar a enseñar, y no es que me voy a salir del tema, está en el tema, pero voy a enseñar una verdad que está allí, e intrínseca, que es lo que la gente ha dicho, óigame, wow, gracias Espíritu. Te voy a decir una verdad, que dicha verdad se ha enseñado en toda la iglesia, pero que no es la razón por la cual se escribió esto. Y como no es la razón, pues deja de captar la razón por la cual se escribió esto. Y el diablo lo saqué de curso, o sea, le metió la mirada a otra cosa que no fue por la causa en la cual se escribió eso, y como se puso a mirar eso, pues deja de captar la verdad y deja de ser bendecido, listo. Sí, correcto. Ahora, escuche esto. ¿Cuál es la razón por la cual Jesús va al desierto? Para ayunar. Jesús se metió 40 días para la gloria de Dios en ayuno. Y resulta que Jesús no fue un hombre de ayuno. Yo no sé cómo va acá esto. El ayuno nunca formó parte de la vida devocional de Jesús. Nunca. Hasta el punto que los discípulos de Juan lo criticaban. O los fariseos y saduceos, lo criticaban y le decían: ¿por qué Juan y sus discípulos ayunan y tus discípulos no ayunan? Hasta el punto que lo llamaban comilón. ¿Cómo lo llamaban? Comilón. Y veo espíritu enseñable. Y solamente a ese tipo de personas que tienen ese corazón es lo que pueden descubrir y extraer. Corrijo. Es a quien el Espíritu Santo le puede descubrir y abrir las grandes iluminaciones de las grandes revelaciones que están allí, los que van con ese espíritu.
Nada se escribió en la Biblia sin motivos, sin objetivos, sin un fin. Nada. Dios no es un vago. Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Dios es un Dios de visión y de misión. Cristo fue un hombre de visión y de misión. Los apóstoles fueron hombres de visiones y de misiones. Pues nosotros tenemos que captar, cada vez que vamos a leer las Escrituras, el propósito, el objetivo, la razón, el por qué se escribió eso. Y captando, podemos captar los principios que están intrínsecamente, endógenamente allí. Caminarlos, vivirlos, accionarlos, ejecutarlos. Y formar un carácter, que es el propósito de Dios. Formar un carácter, dice que estas cosas fueron escritas para nuestro testimonio. Formar un carácter para que a causa del carácter que Dios ha logrado formar en ti, desde el punto de vista positivo, tú puedas llegar a ser una persona de confianza y Dios pueda confiar el reino en ti. Ese es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios, y yo lo entendí, yo lo agarré así, lo entendí así, el pastor lo agarró, lo entendimos. Nosotros hemos hecho un equipo donde hemos entendido que hacer cultos por hacer, hemos eliminado, erradicado, execrado, extirpado, botado de la boca de nuestros adoradores canciones que nos dimos cuenta que no ministraban, que no decían. En la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús, Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Se recibe siempre con gozo, con alegría, con deseos, con muchos deseos de aprender la palabra. Escuche esto, por favor, présteme mucha atención. Todas las cosas que están escritas y que hacen registros, por ende, en las Escrituras, están escritas e hicieron registros con una razón. Cada vez que yo voy a leer las Escrituras y a su vez voy a estudiarlas, yo no soy un lector de la Biblia, yo leo las Escrituras para estudiarlas. La Biblia no es un libro de lectura, la Biblia no es un magazine, la Biblia es un libro de estudios, se lee para estudiar. Y cada vez que yo leo las Escrituras, yo me centro en la razón, el por qué se escribieron y se asentaron esas cosas allí. Cuando voy con ese espíritu, pues eso es un estado divino. Hasta el punto que Jesús no criticó el ayuno, no lo criticó, pero sí criticó la forma, el carácter, el motivo errado, tergiversado, por la cual lo hacían los fariseos y los saduceos. Pero la Biblia dice que Jesús ayunó 40 días. No, ahí no hubo ayuno devocional. Desde el punto de vista que Jesús dijo, voy a meterme 40 días para la gloria de Dios. Jesús no dijo eso. Le salieron los 40 días de ayuno, por ahí lo que hubo fue abstinencia de alimentos, abstención de alimentos. No había, en el desierto no había, vaya la cuña, Arturo, no había macro, no había nada de eso. O sea, no había eso no estaba, eso no existía. Eso no existía, no estaba. Como algo así como para que Jesús decirle al Espíritu Santo, decir al diablo que me venga a tentar a las 4 de la tarde, voy a tirarme una hamburguesa ahí en McDonald's. Eso no existía, vaya la cuña, eso no existía. ¿Por qué ayunó? Porque no había que comer. No fue un ayuno oficial. Entonces la gente toma este texto como para estudiar el ayuno que Jesús hizo y no fue la razón por la cual se escribió esto. Ahora, ¿el ayuno tiene su lugar? Sí tiene su lugar. Porque la Biblia no dice en ninguna parte que no debes ayunar ni que debes ayunar. Simplemente hace silencio. Si tú lo haces, hazlo para Dios. Si no lo haces, no lo haces para Dios. El que come, come para Dios. El que no come, no come para Dios. Punto.
Pero no le tires en cara a la gente porque ayuna y te la das más espiritual, porque tú ayunas, porque como ayunas mucho, entonces eres más espiritual que todo el mundo. A mí no me dice que tú eres espiritual porque ayunas. A mí me dice que tú eres espiritual porque vives el fruto del Espíritu, porque vives en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, amando, entendiendo, perdonando, no dándole a la lengua, no dándole al chisme, no dándole al brollo, bendiciendo al que te maldice, orando porque tu trae y te persigue. ¿Aló?